Presentaciones para la Escuela Sabática del tercer trimestre de 2023. El libro de Efesios. Lección 4 para el 22 de julio de 2023. ¿Cómo nos rescata Dios? El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Efesios 2, 4 y 5 y dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. En Efesios 2, 1 al 10, Pablo nos ofrece una vislumbre de dos momentos de nuestra vida, ayer y hoy. Nos explica también lo que Dios, por su gracia, ha hecho por nosotros. Al leer este pasaje, debemos responder a estas tres preguntas. ¿Qué significa estar muertos en pecados? ¿Qué significa resucitar con Cristo a una nueva vida en Él? ¿Qué significa ser salvo por gracia mediante la fe? Comenzaremos viviendo bajo el estandarte de Satanás, muertos en nuestros pecados y siguiendo los deseos de la carne. Viviendo bajo el estandarte de Dios, exaltados con Cristo y disfrutando las riquezas eternas. Y finalmente veremos lo que Dios nos ofrece, salvados por gracia. Viviendo bajo el estandarte de Satanás. Muertos en nuestros pecados. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo plantea nuestra vida en una secuencia clara. Estábamos muertos en pecados, Dios nos dio vida junto con Cristo y somos salvos por gracia. Ahora bien, ¿qué significa que estábamos muertos en pecados? El pecado era nuestro estilo de vida. Seguíamos las costumbres del mundo. Estábamos dominados por el príncipe de este mundo. Y éramos hijos de desobediencia. Esto significa que antes de conocer a Cristo, vivíamos dominados por dos fuerzas externas. La primera, el ambiente que nos rodeaba. Y la segunda, el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. Siguiendo los deseos de la carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si bien Pablo ha mencionado dos fuerzas externas que nos dominaban, ahora clarifica la razón por la cual lo hacían. Nosotros mismos queríamos someternos a ellas. Queríamos hacer lo que nos apetecía, seguir los pensamientos de nuestro corazón. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nuestra naturaleza era la de hijos de ira, como todos aquellos que aún no conocen a Dios. Es decir, cometíamos continuamente pecados porque éramos pecado. Nuestra naturaleza era pecaminosa. Pensábamos en el pecado y vivíamos para el pecado. Pero, aunque hoy todavía seguimos teniendo tendencia al pecado, por la gracia de Dios ya no somos dominados por él. Ya no somos hijos de ira. Viviendo bajo el estandarte de Dios. Exaltados con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para nosotros era imposible cambiar nuestro estilo de vida, nuestras tendencias. Por eso,
Pablo comienza esta nueva sección diciendo, pero Dios, ¿qué hizo Dios por nosotros? Nos dio vida con Cristo, es decir, quitó nuestros pecados. Nos resucitó con Cristo, es decir, nos dio una vida nueva. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Nos dio poder sobre el maligno. Hemos pasado de una existencia dominada por los demonios a una vida de abundancia espiritual y de poder en Cristo. ¿Qué hicimos nosotros para merecer todo esto? Nada. Dios lo hizo por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Todo el mérito y la gloria son suyos. Disfrutando las riquezas eternas, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. El plan de Dios se desarrolló en el pasado con la muerte vicaria de Cristo, su resurrección y su exaltación. Se desarrolla en el presente, en nuestras vidas, con el mismo poder que lo hizo en Cristo. Y se seguirá desarrollando en los siglos venideros, porque la gracia de Dios nunca acaba. Esta gracia se hizo patente en el pasado, la vivimos hoy y será nuestro tema y el tema de los ángeles y de los mundos que nunca cayeron por toda la eternidad. La manera en que experimentamos hoy la gracia divina es un testimonio que evidencia ante el universo el incomparable amor de Dios. Lo que Dios nos ofrece. Salvados por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al terminar esta sección, Pablo se quiere asegurar de que sus lectores han comprendido en qué consiste el plan de salvación y qué parte realiza Dios en él y qué parte realizamos nosotros. Somos salvos por gracia. La fe es el medio, pero la fe no es nuestra. La fe es un don de Dios. Ninguna obra nuestra nos puede salvar. Por tanto, nadie se puede gloriar por su salvación. Tras salvarnos, Dios nos crea para buenas obras. Toda buena obra que hagamos, Dios la había preparado ya con antelación. La idea queda clara. La salvación viene de Dios. Nosotros solo tenemos que aceptarla. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oh Jesús precioso, amoroso, longánime, benigno, cuánto te adora mi alma. Que un alma pobre, indigna, contaminada por el pecado, pueda estar de pie delante del Dios Santo, perfecta en justicia. Solo lo debemos a quien es nuestro sustituto y garantía. Maravíllense los cielos y asómbrese la tierra. Que la raza caída sea objeto de su infinito amor y gozo.